12, hermanos, Hebreos capítulo 12, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, por lo cual, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor y Padre nuestro que moras en el cielo y en todo lugar, en este momento, bendito Dios, te agradecemos la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en este lugar, Señor, para poder glorificar tu bendito nombre, alabarte, Señor, bendecirte, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, ese gran privilegio, esa bendición, Señor. Ahora, Señor, queremos pedir que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que uses el mensaje, Señor, y uses a tu siervo, que a través de él, Señor, tú hables a nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y tu palabra sea aplicada a nuestra vida, Padre. Te damos gracias, bendice también a los niños allá adentro, Señor, con su clase, con su maestra, y bendice, Señor, tu palabra, Padre bendito, a aquellos que están siguiendo la transmisión o que posteriormente estarán viendo mensajes, Señor, para que también sean bendecidos. Tu palabra fluya, Señor, y corra, Señor, hasta esos lugares de donde nos ponemos en tus manos. Queremos pedir, Señor, que tomes control de todo. En el nombre bendito de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, por todas las pruebas que tenemos en el libro, a lo largo de esta carta, hermanos, podemos darnos cuenta que habla de un tema, hermanos, que es importante, un asunto de suma importancia, y se vuelve importante, hermanos, porque afecta y estorba nuestra relación con Dios, principalmente, pero también con los demás. Este asunto, hermanos, se vuelve importante porque es como un veneno que daña, contamina a otros a nuestro alrededor y a veces a los que más queremos. Por lo cual debemos cuidarnos y aún, hermanos, a toda costa tratar de evitar esto. ¿De qué estoy hablando? De lo que nos menciona en el capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura. Hoy estaremos hablando, hermanos, de la amargura. En nuestras vidas, hermanos, como seres creados por Dios a su imagen y semejanza, somos seres emocionales. Tenemos emociones que nos hacen percibir el ambiente o nos hacen sentirnos y sentir, hermanos, distintos tipos de sentimientos, ¿verdad? Como la alegría, como la tristeza, incluso el dolor. Esas cosas afectan nuestra persona, nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Se ve alterado por todas esas cuestiones. Y realmente, hermano, mire, nuestro estado de ánimo afecta muchas cosas, porque si estamos positivos, ¿verdad? Si estamos alegres, vamos a contagiar de alegría a los que están a nuestro alrededor.
Pero si estamos tristes, hermanos, vamos a transmitir nuestra tristeza, ¿verdad? Eso que estamos sufriendo. Nuestro semblante se modifica a través de las distintas emociones que nosotros experimentamos. Y la amargura, hermanos, viene siendo algo así que nos afecta también. Somos seres emocionales, hermanos, que experimentamos toda clase de emociones en la vida. Y esa sensibilidad que tenemos, con la cual Dios nos hizo, hermanos, muchas veces se ve afectada porque vamos acumulando emociones. Si son emociones negativas, vamos a encontrar que, por ejemplo, vaya tantito ahí a Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios así, hermanos, si ya lo tiene, Efesios capítulo 4, versículo 25. Vamos a notar ahí varias cosas que van a alterar nuestras emociones. Dice versículo 25, 4:25 de Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice, airaos, pero no pequéis. La ira es una emoción negativa, hermanos. Una emoción negativa, pero dice, airaos, es decir, puedes experimentar en el enojo. Los creyentes, no por ser creyentes, no nos enojamos. Experimentamos las mismas emociones que cualquier persona porque tenemos el mismo cuerpo. Claro que tenemos una naturaleza diferente y controlamos esas emociones, porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y podemos controlar, ¿verdad? Y por eso Pablo dice aquí en el capítulo 4, versículo 26, airaos. Puedes experimentar la ira, el enojo, pero dice, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú puedes controlar esa ira y tú puedes, tan pronto como te sea posible, arreglar la situación y no dejar pasar el suficiente tiempo para que esa ira, después, si tú no arregles ese asunto, se venga a convertir en una amargura. Entonces, esa emoción, hermanos, influye en nuestro carácter y en nuestro estado de ánimo. Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora note, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras corrompidas son esas palabras, hermanos, que a menudo la gente utiliza como maldiciones, groserías y toda clase de sandeces que a veces ya es parte natural del vocabulario de las personas, porque así lo aprenden desde niños, oyendo a sus compañeros, oyendo a sus padres, oyendo a sus vecinos, oyendo a los maestros, ¿verdad? Crecen con ese conocimiento de tal manera que se convierten en adultos, hermanos, hablando puras palabras corrompidas. Pero el creyente, dice la Escritura, ninguna palabra de esa clase debe salir de nuestra boca, sino al contrario, aquella que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa, hermanos, que esas palabras hieren, esas palabras ofenden, esas palabras, hermanos, cortan, ¿verdad? Lastiman esas palabras. Y cuando eso sucede, hermanos, experimentamos emociones negativas, ¿verdad? Porque nos sentimos ofendidos, enojados, nos sentimos, hermanos, dolidos, ¿verdad? Y eso, si no arreglamos el asunto, hermanos, se convierte también en una amargura. Versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede entristecerse, la palabra contristar es eso, entristecer. ¿Y cómo se entristece? Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda la amargura, hermanos, entristece al Espíritu de Dios.
Y si el Espíritu de Dios está contristado en nosotros, no podemos experimentar los frutos del Espíritu, que son el amor, gozo, paz, paciencia. No hay nada de eso en nuestras personas. Al revés, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Qué experimentamos? Amargura. Y vea lo que dice: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, hermanos, son resultado de la amargura existente en nuestras vidas. Por eso, hermanos, por eso les decía en la introducción, este tema, este asunto que hoy trataremos, se convierte en un asunto de suma importancia porque afecta, hermanos, y estorba nuestra relación con Dios y afecta y estorba nuestra relación con los demás. Porque entonces experimentaremos enojo, ira y gritería. Una persona amargada, hermanos, es una persona que se molesta por todas las cosas. Con poquito, ¿verdad?, es suficiente para iniciar una discusión. Con poquito es suficiente para estar enojado, molesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay amargura en el corazón. Con poquito se descontrola en su lengua, ¿verdad? Y empiezan a salir palabras que no deberían de salir de esa boca. Con poquito, hermanos, empieza a gritar, ¿verdad?, cuando no debería gritar. ¿Por qué? Porque hay amargura en nuestro corazón. Todo eso, hermanos, les decía, es importante. ¿Por qué? Porque contamina nuestra vida. Termina o estorba nuestra relación con Dios. Contamina a otros, hermanos. Es contagioso. ¿Qué es la amargura? Vamos a entrar a nuestro tema. Regresa ahí, por favor, a Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Qué es la amargura? Dice nuestro texto, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermanos, viene de una palabra griega que significa punzante. Esa es la raíz de la palabra, punzante. Es decir, viene a significar o tiene la idea de un veneno, hermanos, que penetra, de algo que entra y que causa daño. Significa también atravesar o algo puntiagudo. Algo puntiagudo. Lo que vemos entonces, hermanos, es que la amargura es un estado de ánimo irritable y colérico. Irritable y colérico. Una persona que se encuentra en ese estado, hermanos, fácilmente experimenta emociones negativas. Fácilmente se enoja, fácilmente está en desacuerdo, fácilmente grita, fácilmente, hermanos, pierde el control. ¿Por qué? Porque tiene un estado de ánimo en sí mismo, hermanos, que es negativo. Ahora, ¿qué es lo que causa la amargura? ¿Qué es la raíz, hermano, de esto? Es sencillamente el pecado. El pecado, hermanos, es un factor determinante que causa la amargura. Por eso en el versículo, los versículos anteriores que yo leía, dice en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vemos a una persona ahí en un estado de ánimo, hermanos, decaído. Luego dice, haced sendas derechas para vuestros pies, porque para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. La santidad, hermanos, es importante porque primero dice el versículo, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad y hay pecado en nuestras vidas, hermanos, no podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo como creyentes, que ahora como seres espirituales, hermanos,
relacionados íntimamente con Cristo y con Dios por medio del sello y la persona que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Hermanos, no tenemos una buena comunión con Dios porque el pecado se ha interpuesto entre Dios y nosotros. Entonces, hermanos, no podemos tener tampoco un buen estado de ánimo. El pecado, entonces, hermanos, albergado en nuestro ser, el pecado tolerado en nuestras vidas, viene a causar, viene a resultar, hermanos, en amargura de espíritu. Porque en ese momento quedamos separados de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Cuando menciono la gracia de Dios, como dice aquí, no me refiero a la salvación, sino a las bendiciones, al estar bien con Dios, al hallar gracia, el favor, el estar bien con Dios, hermanos. Cuando hay pecado en nuestras vidas, hermanos, es como cuando nuestra relación en el matrimonio o la relación entre padres e hijos no está bien. Tú tienes un hijo, tienes una hija a la que quieres, al que quieres, porque todos amamos a nuestros hijos. Y hermanos, si los tratamos bien y procuramos lo mejor para ellos. Pero por naturaleza, dice la Escritura, la rebeldía, el pecado, la maldad está ligada al corazón de nuestros hijos. Entonces ellos, hermanos, pues no te agradecen todo el esfuerzo que tú haces, todo el sacrificio que haces por ellos, ¿verdad? Ellos no lo ven, no lo perciben, no lo valoran y por lo tanto no te lo agradecen. Y por más que tú te esfuerzas por hacer todo para ellos, ¿verdad? Son rebeldes. Si a tantito les das oportunidad, te empiezan a gritar, te contestan, son rebeldes, no te obedecen. Y de repente tú tienes algo que es importante para ellos, para ti, ¿verdad? Y tú les mandas a ellos, y ellos sencillamente no lo hacen. ¿Qué pasa en esa relación? Te enojas. Llegas a perder la paciencia. Y dices, ¿hasta cuándo me vas a entender? Y empiezas a enojarte. Y hermanos, y terminas, ¿verdad? Trozando, terminas dañando esa relación. Y luego, hermanos, como ellos no obedecen y tú te enojas, ¿verdad? Ya no hay esa buena relación. Eso es lo que pasa, lo que hace el pecado con nosotros, hermanos. Nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades y nuestro pecado han hecho división entre Dios y nosotros y han hecho separación entre Dios y nosotros. Entonces, cuando estás así, hermanos, cuando tú estás peleado con tu esposo, con tu esposa, no puedes entrar a la casa sonriendo y carcajeándote, ¿verdad? Y disfrutar de una película o disfrutar de la conversación o disfrutar sencillamente la comida que en ese momento está servida sobre la mesa. O si puedes hacerlo. Eres muy sinvergüenza si lo haces, ¿verdad? No se puede, hermanos. Porque nuestra relación no está bien. Porque hubo algo, ¿verdad?, que terminó y que trozó, hermanos, esa relación entre dos personas que se aman. Y ese pecado, ese problema está interfiriendo y se está interponiendo, hermanos, entre esa relación hasta que no se habla y se llega a un acuerdo, ¿verdad? Y se soluciona esa relación, hermanos, ese problema. Esa relación se restablece y hay armonía y hay paz y hay alegría y vuelve toda la rutina a la normalidad. Pero mientras, hermanos, exista ese problema, existe una mala relación, no hay comunicación. La amargura, hermanos, el pecado viene a causar la amargura. ¿Por qué? No tenemos una buena relación con Dios, porque el Espíritu Santo se ha entristecido de tal modo que no puedes experimentar el gozo de Dios en tu vida. Y no hay nada que pueda satisfacerte, hermanos, porque nada de lo que hay en este mundo o hagamos en el mundo podrá satisfacer al creyente. Hemos nacido de nuevo y nuestra naturaleza nueva, hermanos, necesita ser alimentada por lo espiritual. Necesitamos la leche espiritual para que por medio de ella podamos crecer, que es la palabra de Dios. Necesitamos la comunión, hermanos,
a través de la oración con Dios para fortalecer nuestro espíritu, para renovar nuestra comunión con Dios y que volvamos a sentir el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si no, hermano, no hay sentido en nuestras vidas. Algo nos hace falta. Y eso, hermanos, lo que está estorbando es la amargura. Y la amargura es causada entonces por el pecado. La insatisfacción, la frustración, el descontento, hermanos, vienen a causar ese estado de ánimo negativo que con el paso del tiempo se convierte en una amargura. Incluso, hermanos, la desobediencia, el no hacer lo que yo tengo que hacer, cuando estoy consciente de que yo debo de obedecer a Dios, a Cristo, su palabra, y no lo estoy haciendo, puede generar también amargura. Este es un sentimiento, cuando no obedecemos, hay un sentimiento de culpa en nuestro corazón, en nuestro ser, por no hacer lo que debíamos hacer. Mire, vaya ahí a Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Tenemos el relato de Caín y Abel. Dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Estamos hablando de Adán y Eva. Adán y Eva, hermanos, después de ser expulsados del huerto del Edén, Eva concibió 2 hijos, a Caín y Abel. Y dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Tuvieron 2 hijos con profesiones, podríamos decir, diferentes, ¿verdad? A uno le gustó el campo, trabajar el campo, sembrar, cosechar. Pero a otro, hermano, le gustó simplemente ser pastor, cuidar ovejas, tener su hato, su rebaño, ¿verdad? Hato de ovejas, de ganado, y vivir de eso. Pasó el tiempo, dice el versículo 3, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él sabía que tenía que darle algo a Dios, porque así les habían enseñado sus padres. Pero como él no tenía ovejas y era un campesino, era un labrador, dijo, pues yo le voy a llevar de lo que tengo. Así que trajo de ofrenda de la tierra, dice la escritura, versículo 4, su hermano Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Ahora vea la última frase del versículo 4, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su hermano. Y a su ofrenda. Dios, hermanos, miró con agrado a Abel. ¿Por qué lo miró con agrado? Porque Abel había traído, hermanos, lo que tenía que traer, que era un cordero, una oveja. La ofrenda, hermanos, consistía en eso precisamente. Cuando Adán y Eva, hermanos, quedaron en el huerto y pecaron, Dios mató, y de las pieles de los animales que mató, vistió a Adán y a Eva, enseñándoles que la ofrenda, el sacrificio para Dios, tenía que ser de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y toda la Biblia nos enseña eso. Y estoy seguro que Adán y Eva enseñaron bien a sus hijos. Pero como pasa a veces, ¿verdad? Nosotros escuchamos el mensaje, nosotros escuchamos la exhortación, nosotros oímos la palabra de Dios, pero al final, a veces, o casi siempre, hacemos lo que nos da la regalada gana, ¿no es cierto? El pastor dijo eso, sí, pero yo creo que es esto. Es que la enseñanza, sí, pero yo la voy a hacer así. ¿O no es cierto, hermanos? Al final hacemos lo que nosotros queremos. Eso le pasó a Caín. Él sabía que sin duda que debía traer una oveja, pero trajo de lo mejor de los frutos que él cosechaba. Por eso Dios no menospreció a Caín.
pero vio con agrado la ofrenda de Abel, hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba siendo obediente. El otro también estaba siendo obediente, pero no como Dios lo había mandado. Caín estaba siendo obediente y estaba siguiendo, hermanos, la obediencia como Dios lo ordenaba. Por eso cuando leemos, por ejemplo, que Moisés levantó el tabernáculo, la escritura enfatiza diciendo, lo hizo como Dios le mandó. Lo hizo, siguió lo que Dios le dijo, tantos centímetros, tantos metros, de tal color, de tanta altura, exactamente como Dios lo mandó. Moisés así lo hizo y la Biblia lo reafirma, hermanos, y lo enfatiza porque así debe ser nuestra obediencia. No es como yo quiero, ni es como yo pienso, sino como Dios me lo dice en su palabra. Y muchos dicen, no, es que yo en mi casa oro y eso. Está bien, pero Dios dice, no dejes de congregarte. Tenemos que congregarnos en algún lugar y en algún momento. ¿Me explico? Hermanos. Bueno, pero vamos a lo que vamos. Dice el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Vea ahora lo que dice ahí. Y decayó su semblante. Cuando Caín, hermanos, vio cómo Dios aceptó la ofrenda de su hermano y la de él, aunque él estaba siendo obediente, no aceptó Dios su ofrenda, hermanos. Dios no estuvo satisfecho con ello. Caín, hermanos, sabiendo que no había obedecido correctamente, decayó su semblante. Esto significa que su estado de ánimo se alteró de manera negativa. De tal manera, versículo 6, Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, el hermano se enojó con su hermano. Ahora mi pregunta aquí, ¿qué culpa tenía Abel de que Caín, hermanos, de que Dios no haya aceptado la ofrenda de Caín? ¿Cuál era el mal, la ofensa, el pecado de su hermano? Ninguna. Pero él se había enojado con su hermano. Se había ensañado, dice la palabra de Dios, con su hermano y había decaído su semblante como si su hermano fuera el culpable de que Dios no hubiese aceptado su ofrenda. Luego le dice Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si tú haces lo mismo que tu hermano, siendo obediente tal como se te ha mandado, dice, no serás enaltecido. Es decir, también tú vas a ser aceptado, nada más haz lo que tienes que hacer. El problema es que no estaba en él. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7 le dice, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo eso, le dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú tienes al final la libertad, Caín, de enojarte o de no enojarte, de hacer el bien o no hacer bien, de obedecer o no obedecer. Al final, tú eres responsable. Hermanos, esa es la realidad. Pero mire, ¿qué hizo Caín? Le dijo a su hermano, vamos al campo. Versículo 8. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué hizo Caín? Se levantó contra su hermano Abel, dice, y hasta allá llegó su coraje, hasta allá llegó su amargura, hasta allá llegó su pecado. Pero no es todo, hermanos. Ahora mire, dice el versículo 9, y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora note aquí algo importante, hermanos. Caín había comenzado un proceso de degradación, hermanos, de su pecado, del momento en que él dijo, pues tenemos que llevar una ofrenda a Dios y tiene que ser un cordero, pero que yo no le voy a ir con mi hermano a pedirle o a comprarle, ¿verdad? No le voy a decir, dame para yo llevarle a Dios, le voy a llevar de lo mío, de lo que yo siembro y de lo que yo cosecho. Ahí empezó. Fue tal su desagrado, su mal estado de ánimo, hermanos, que incluso llegó al punto de matar a su hermano. Y este pecado en su corazón, hermanos, empezó a causar amargura. Por eso les decía en un principio, el pecado, hermanos, es
algo que causa la amargura en nuestro corazón, así como la insatisfacción, así como la frustración, así como el descontento y otras cosas, hermanos, empiezan a generar en nosotros amargura. Si no hablamos, si no arreglamos las cosas, si albergamos esos sentimientos en nuestro corazón, con el paso del tiempo van a afectar, hermanos, y van a causar amargura. Dios le pregunta, versículo 9, a Caín y le dice, Caín, viene Dios y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ahora lea conmigo las palabras, hermanos, la respuesta de Caín. ¿Qué le dice a Dios? Le dice, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero si usted analiza las palabras, Caín responde cuando Dios le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y yo imagino a Dios, hermanos, hablándole con toda tranquilidad, con toda paz. Dios ya sabía lo que había pasado. En el siguiente versículo, él le dice, la sangre de tu hermano clama a mí. Pero Dios quería que Caín reconociera su pecado, confesara su pecado, pero Dios va y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Note las palabras de amargura de Caín. Le dice, no sé. ¿Le han contestado alguna vez así, hermanos? Y luego le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, con estas palabras, ¿verdad? Caín está mostrando la amargura de su corazón. En vez de reconocer y darse cuenta que su pecado ha quedado descubierto, confesarlo y pedir perdón, él responde con enojo, responde con molestia y luego dice, a ver, como a veces bromeamos, ¿verdad? Yo escuchaba allá cuando estábamos en el instituto, en el seminario, algún compañero preguntaba por otro compañero y se empezaba a buscar aquí. No, pues no lo traigo, ¿verdad? Hermanos, le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Estaba expresando amargura en su corazón, hermanos. Sí, la amargura, hermanos, realmente es un asunto de suma importancia, hermanos, porque daña nuestra relación con Dios y daña nuestra relación con los demás y debemos cuidarnos. Ahora, ¿por qué evitar la amargura? Regresa ahí a la carta, hermanos, donde empezamos, en los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien, ¿por qué debemos evitar la amargura en nuestras vidas, hermanos? Ya hemos visto algo. Estorba nuestra comunión con Dios, estorba nuestra relación con los demás. Pero mire, lo más importante, hermanos, es que la misma palabra de Dios nos advierte, y porque se nos advierte sobre ello, deberíamos, hermanos, evitar la amargura. Dice el versículo 5, mirad bien, mirad bien. Esto significa, pon atención, ten cuidado. Hermanos, estas palabras, la palabra griega que se utiliza aquí, es una palabra que solamente sale en este pasaje y significa o da a entender que tienes que elevarte un poco más arriba, como si pudiera ser un dron, ¿verdad? Y mirar hacia abajo. La idea que transmite la palabra griega era, hermanos, de una atalaya que podía visualizar. Los atalayas, hermanos, estaban en las torres de las murallas, allá en lo alto, y estaban en lo alto porque tenían que estar mirando muy lejos para detectar de inmediato si un enemigo se acercaba y dar tiempo para que el ejército, hermanos, se preparara y el pueblo se preparara para la defensa. Así que la atalaya, hermanos, estando en esa situación de ventaja en la altura, podía mirar hacia abajo, podía mirar a lo lejos y podía, hermanos, defender, advertir y así defenderse el pueblo a tiempo, hermanos. Y esa es la idea que nos transmite esta frase, mirad bien, como si pudiéramos nosotros elevarnos y estar en esa torre y estar vigilantes, hermanos, de que la amargura no llegue a nuestro corazón. Y el hecho de sencillamente de que esta palabra se use, hermanos, ya es algo que a mí me dice, esto es importante. Esto es importante. Cuídate. Cuidémonos, hermanos. Debemos de evitarla, porque en la Biblia no se nos advierte y nos dice, mira bien,
Cuídate. Pero también por sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? Es un estorbo para la gracia de Dios. Mire, dice el versículo ahí. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Le decía hace un ratito, hermanos, no habla de perder la salvación. La gracia de Dios, hermanos, es el favor inmerecido, sí, pero aquí hablamos, hermanos, de esa gracia que nos hace caer bien, de esa gracia que nos hace aceptables delante de Dios. La palabra gracia, hermanos, tiene varios significados dependiendo del contexto donde se le ponga. No hablamos aquí como la gracia salvífica, sino como la gracia que nos hace estar bien delante de Dios. Como cuando algunos se refieren a una persona que es agradable y que le cae bien a todo mundo y dicen, tiene ángel, ¿verdad? Porque tiene algo que hace que te caiga bien. Esa es la gracia de la cual habla en este pasaje. Pero ¿qué pasa con esa gracia, hermanos? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La amargura entonces se convierte en un estorbo, hermanos, interfiriendo entre las bendiciones, la protección de Dios sobre el creyente. La amargura se interpone como el pecado, hermanos. Cuando no estamos bajo el abrigo, la sombra del Omnipotente, estamos, hermanos, al acecho y duda, hermanos, estamos en las manos del diablo y no tenemos cuidado. Por eso la advertencia, hermanos, porque una de las consecuencias es que Dios no se va, hermanos, Dios está siempre en todas partes, pero nos alejamos nosotros cuando hay amargura en nuestro corazón. Cuando nosotros nos alejamos, también se alejan las bendiciones de Dios en nuestras vidas. También, hermanos, no tenemos la protección de Dios en nuestras vidas. Cuando a medio sol te resguardas bajo las ramas de un gran árbol, mientras estés bajo ese árbol, la sombra te protegerá del calor, de la radiación del sol, hermanos, de las quemaduras del sol. Pero si te sales de ahí, hermanos, no hay nada que te proteja. Y la amargura hace eso, hermano. Quita la gracia protectora, la gracia de bendición de Dios, hermanos, sobre nuestra vida. ¿Quién quiere perder todo eso? Yo no. Por eso la advertencia, mirad bien. Pero también, hermanos, no solamente por eso, dice ahí mismo, hermanos, dice ahí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe. La amargura estorba, hermanos, estorba la gracia de Dios. Dios quiere darte bendición, Dios quiere estar contigo, Dios quiere guiarte, Dios quiere acompañarte, pero la amargura, hermanos, hace que se forme un estorbo, hermanos, y todo eso no está con nosotros. Pero además, dice el versículo, y por ella muchos sean contaminados. El problema, hermanos, es que otros vienen a ser contaminados por nuestro por nuestro estado de ánimo. Muchos son contaminados. Y en mi casa, ¿verdad? Yo estoy enojado y pongo un ambiente así, hermanos. También, mire, apenas hace poquito, ahora en estos días, estaba viendo una fotografía de no sé, es como un gerente o dueño de una empresa, está bien enojado y le está gritando a su empleado. Luego está la otra imagen, ese empleado es padre de familia, es esposo, y luego en el otro cuadro, él replica el mismo comportamiento de su jefe, incluso la misma postura. Y ahora él está en la misma posición de su jefe gritándole a su esposa. Y en el otro cuadro, la mujer, la esposa,
vuelve a replicar ahora al esposo, y ella está con la misma actitud gritándole al hijo, al pequeñito. Y entonces el pequeñito, en otro cuadro, ahora él está replicando la misma postura, las mismas palabras quizá, hermanos, gritándole al pobre gato, que ya no puede gritarle a alguien más, ¿verdad? Sabe que la amargura sí se transmite, se contagia. Por eso dice, por eso la advertencia, mirad bien, y por ella muchos sean. Entonces empiezas a contaminar a los más cercanos. Empiezan a pensar igual que tú y empiezan a tener las mismas actitudes y el mismo carácter. No lo vemos así, ¿verdad? Pero me ha tocado ir por el camino, por las calles de nuestro fraccionamiento y ver a niños, hermanos, un poquito más grandecitos, gritándole con tanta violencia a otros niños más pequeños. Yo digo, no son más que el reflejo de sus padres, de la violencia que hay en casa. Porque en casa los papás gritan, se enojan y hacen y deshacen, hermanos. Tristemente estamos hablando de hogares que no son hogares de creyentes. Espero que no haya aquí ningún hogar así, hermanos. Porque hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Pero esa es la amargura, hermanos. Por eso debemos evitarla. Tercero y último, hermanos. ¿Cómo podemos evitar esa amargura? ¿Cómo podemos evitar esa amargura? Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis capítulo 45. Génesis 45. Dice la palabra de Dios, hermanos. Génesis 45, versículo 5. Tenemos aquí la historia de José. Usted ya conoce la historia de José, ¿verdad? José siendo un adolescente. Dice la escritura, hermanos, que él tenía, era el hijo consentido de su padre. Era el hijo que le había nacido de aquella esposa que él amaba, por la cual había trabajado 14 años. Finalmente ella se pudo embarazar y tuvo a José, así que era su hijo, hermanos, predilecto. Tenía otros hijos más grandes. También los amaba, pero José era algo especial para él, al igual que Benjamín. Pero José, dice la escritura, hermanos, siendo un adolescente de apenas 17 años, él tenía un sueño. Y en su sueño, hermanos, veía que sus hermanos se inclinaban hacia él. Él veía un manojo de trigo ahí gordo, grande, frondoso, y los manojos de trigo eran sus hermanos alrededor de él que se inclinaban, incluso su mismo padre. Él veía el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban hacia él. Siempre era el centro de todo. De tal manera que sus hermanos le tenían envidia porque era el amado de su padre y porque él tenía estos sueños. Y ellos decían, ¿cómo nosotros vamos a ser tus siervos si tú eres nuestro hermano menor? Lo menospreciaban. Llegó el momento, hermanos, en que un día, estando sus hermanos en el campo, él los fue a buscar allá en Dotán. Y dice la escritura, hermanos, que los encuentra. Y cuando sus hermanos ven a José venir allá, viene bien vestido con aquella túnica que su padre mismo le confeccionó, una túnica de colores. José viene, hermanos, a ellos y les trae comida, les trae provisiones y quiere saber cómo están para llevar noticia a su padre. Ellos lo ven, inmediatamente se juntan y empiezan a tramar cómo deshacerse de su hermano. Cuando llegan lo empiezan a hacer violencia, dice la palabra de Dios, y empezaron a golpear, a patear, ahí a revolcar, hermanos. Estaban solos. Y luego uno de sus hermanos interviene, Rubén, para que no lo maten, y lo avientan a un pozo que afortunadamente no había agua, estaba seco el pozo. Y ahí se quedó José todo el día. Estaban pensando qué hacer y sus hermanos lo querían matar, ellos querían deshacerse de él, pero interviniendo uno de sus hermanos, hermano mayor, hermanos, al final no lo mataron. Pasaban por ahí unos ismaelitas. Y dice la escritura que sacan a José y lo venden a los ismaelitas por 30 piezas de plata. José es llevado por los ismaelitas hasta un mercado de esclavos allá en Egipto y allá lo compra un hombre importante que es el general del faraón, es Potifar. Siendo este hombre importante, hermanos, José es llevado como esclavo para trabajar ahí.
Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que José era un joven obediente, un joven dedicado, hermanos, y comenzó a trabajar. Y este hombre, Potifar, vio que José era bendecido y todo lo que él hacía también era bendecido. Así que este hombre, hermanos, comenzó a prosperar gracias a José. Pero ya sabemos, ¿verdad?, lo que pasó. José, hermanos, fue tentado por la esposa de Potifar. Ella le rogaba, dice, para que se acostara con ella. Pero José, hermanos, se negaba. Finalmente José fue acusado falsamente, hermano, de violación o de querer abusar de la esposa de Potifar. Fue enviado a la cárcel y estando en la cárcel ayudó a 2 hombres y se olvidaron de él. Pasaron años, hermanos, y José finalmente salió de la cárcel. Llegó a convertirse en el segundo de Faraón, en el gobernador de Egipto, el hombre más importante de todo Egipto después del Faraón. Y dice en el capítulo 45, hermanos, versículo 5, aquí quiero que lea conmigo, por favor, hermanos, porque vamos a saber cómo podemos evitar la amargura. Léalo conmigo, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando yo leo estas palabras, hermanos, veo a un hombre, hermanos, que no está frustrado. Veo a un hombre que no tiene rencor. Veo a un hombre, hermanos, que no está dañado en sus emociones por odio, por rencor, por insatisfacción. No, él le dice a sus hermanos: ahora pues, no se entristezcan. Sus hermanos, después de que lo mataron, hermanos, regresaron, no lo vendieron, perdón, mataron a un animalito, una de las ovejas, bañaron el traje, el vestido de colores, lo bañaron de sangre, lo hicieron pedazos y se lo llevaron a su padre y le dijeron: tu hijo José está muerto, porque mira, aquí está la prueba de que él murió. Jacob al principio no lo creía, pero cuando no vio aparecer a José, hermanos, aceptó la realidad. Pasados los años, hubo hambre, solo en Egipto había alimentos, así que Jacob le dijo a sus hijos: vayan a comprar alimentos a Egipto. Y ellos fueron y llegaron a Egipto, hermanos. Sabemos la historia de lo que sucedió. Finalmente José se dio a conocer a sus hermanos. Y fíjese sus palabras. A mí me impresionan mucho sus palabras. Sus hermanos estaban asustados. Sus hermanos estaban espantados. Nunca habían olvidado lo que le hicieron a su hermano. Cargaban con eso en su conciencia, de tal manera que cuando sintieron la presión que José al principio ejerció sobre ellos, hermanos, encarcelando a uno y luego a todos y haciéndolos sufrir, hermanos, confesaron su pecado y le dijeron: mira, así es la realidad. Y ellos mismos, sin saber que José, el gobernador de Egipto, era su hermano, ellos empezaron a decir: ¿saben qué? Nos ha alcanzado nuestro pecado. Lo que le hicimos a José, cuando vimos su cara de súplica, cuando vimos su rostro que lloraba y nos suplicaba que no le hiciéramos mal, que no lo vendiéramos, que no lo matáramos, ese pecado nos ha alcanzado y ahora nosotros estamos sufriendo esto por esa causa. Y José los escuchó. Y cuando José oyó eso, hermano, no pudo contenerse y dice: a gritos, hermanos, lloraba. Así que finalmente se dio a conocer a sus hermanos y le dijo: acérquense, acérquense. Y le dijo: yo soy José. Yo soy vuestro hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Y luego le dice: ahora pues, no os entristezcáis. No estén tristes, no se pongan tristes, ni os pese de haberme vendido acá. No tengan ya esa culpa en ustedes, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sabes cuál es la primera cosa para evitar la amargura? Es creer, hermanos. Es creer que Dios está a cargo y tiene el control de todas las cosas. Cuando José expresa estas palabras y le dice: no se pongan tristes, no les pese, no tengan ese sentimiento de culpa por lo que hicieron por mí,
José da estas palabras, hermanos, y sabe que todo lo que él vivió, los golpes y menosprecio de sus hermanos, el que ellos mismos lo hayan vendido, el convertirse ahora en un esclavo en un mercado y luego ser acusado, hermanos, todavía injustamente porque él era inocente, y ser enviado a la cárcel como un vil delincuente, hermanos, siendo completamente inocente. José no tenía amargura en su corazón. José no tenía rencor en su corazón. Usted y yo, hermanos, quizá hubiéramos desde el primer momento pensado cómo escaparnos de los ismaelitas y luego vengarnos de nuestros hermanos. En la casa de Potifar, quizá haber escapado, hermanos, regresar y vengarnos de nuestros hermanos. Cuando tuvo el poder, hermanos, probablemente hubiese él podido encarcelar y matar a cada uno y reírse y quizá ponerle el pie en el cuello a sus hermanos, porque él tenía ahora el poder de hacerlo, pero José no tenía amargura en su corazón. ¿Y por qué no tenía amargura? Porque él había entendido que todo ese proceso que él vivió, que aunque fue malo, aunque fue negativo, que aunque él sufrió y fue encarcelado, hermanos, y todo lo que vivió, era porque Dios lo había planificado de esa manera. Era porque Dios tenía el control en su vida. Y él sabía que pasara lo que pasara, Dios estaba con él. Hermanos, cuando estamos conscientes de que Dios está a cargo en nuestra vida y que Dios tiene el control, no podemos amargarnos, hermanos. Pero si descuidamos eso y no estamos conscientes y no creemos que Dios está con nosotros, y esto me pasa por esto y el otro, y entonces nos cargamos, hermanos, y nuestro corazón se amarga y queremos renunciar, y queremos irnos, y queremos desaparecer, y queremos que la tierra nos trague, ¿verdad? Porque no entendemos que Dios está en control y Dios sabe por qué razón. Dios te está preparando quizá para algo mejor. Y segundo, hermanos, es estar consciente que Dios está con uno, que Dios está contigo. Capítulo 39, aquí mismo Génesis, tomando el mismo ejemplo de José, hermanos. Mire, capítulo 39. Estar consciente de que Dios está contigo va a evitar que te llenes de amargura en tu corazón. Dice el versículo 1, capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2, lea conmigo, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo, el egipcio. Hermanos, dice la escritura, mas Jehová. Nosotros podemos ver, hermanos, una vida miserable en la vida de José y podemos ver un futuro, hermanos, incierto y oscuro en la vida de José, porque ahora es vendido como un vil esclavo, pero la escritura dice, mas Jehová, para indicarnos, hermanos, que a pesar de la situación, Dios estaba en control y Dios estaba con José como Dios lo está hoy con nosotros. Porque Cristo nos ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hermanos. Dios ha prometido su presencia permanente con nosotros. Mas Jehová estaba con José. Dice ahora, hermanos, lea el versículo 9, por favor. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Estas son palabras de José. Estas son las palabras de José. Lea conmigo, hermanos. 39:9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A mí me impresiona, hermanos, la lealtad de este joven José, así como la lealtad de Daniel a su Dios, hermano.
Porque en una situación parecida, Daniel fue llevado, hermanos, hasta Babilonia. Pero en el caso de Daniel, hermanos, él ya no tenía padre, ya no tenía familia, o fueron muertos allá en la destrucción y conquista de Jerusalén, hermanos, o fueron también llevados como esclavos. Daniel ya no tenía familia, Daniel ya no tenía tierra, Daniel ya no tenía pueblo, Daniel ya no tenía identidad. Dios parece que no había estado con él, hermanos, pero Daniel le sigue siendo fiel a Dios, de tal manera que él decide no comer de lo que le daban al rey, hermanos, no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor y serle fiel a Dios a pesar de que era un esclavo ahora. Y José, hermanos, es lo mismo. José es vendido. José ahora es un esclavo. José ahora es tentado, pero él se mantiene firme y no cede a la tentación, hermanos. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios está con él. Y dice él, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José todavía, aún en la situación que estaba, él le era fiel a su Dios. Él era fiel a su Dios. ¿Por qué? Porque él estaba consciente que Dios estaba con él. Y eso le permitía no albergar amargura en su corazón. Es triste, hermanos, cuando un creyente le va mal en alguna situación, rápido le da la espalda a Dios. Rápido dice, no, pues ya hice mal, ya me está yendo mal, ya que se revuelca en el pecado. ¿No es cierto, hermanos? O alguien que no que a lo mejor le gustaba tomar cerveza o alcohol. De repente las cosas no salen. Ahora como creyente ya no lo hace, pero después de repente las cosas no salen. Y dice, bueno, pues me voy a tomar una. Total. No es cierto, hermano, porque cuando ya estás ambientado en lo malo, te vas hacia abajo, más rápido. Mire versículo 21, aquí mismo. Llega conmigo, dice, pero, estamos en el Génesis 39, 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y aquí me llama la atención esta palabra, hermanos. En este pasaje, en dos ocasiones, dice, mas Jehová estaba con José. Y en ese versículo dice, pero Jehová, estamos hablando de que ahora José fue acusado injustamente, siendo inocente, y fue llevado a la cárcel. Es decir, su situación ya era negra, hermanos, ya era oscura, y aquí todavía se vuelve peor. Y dice la Escritura, sin embargo, la Biblia hace un contraste y nos llama la atención a otra cosa. Y dice, pero Jehová, pero Dios estaba con José. No importa la situación que él estaba viviendo. Hermanos, sí, es cierto, era triste y era doloroso. José era inocente y ahora no solamente era esclavo, ahora era prisionero. Ahora era un prisionero, iba a entrar ahí donde estaban los peores delincuentes. Pero la Biblia dice, pero Jehová estaba con él. Y luego, mire lo que dice. Y le extendió su misericordia. En el Antiguo Testamento, hermanos. Ustedes se acuerdan de la historia de Ruth y de Noemí, ¿verdad? Cuando Ruth va a cosechar en la viña de Booz, su suegra le da un consejo y le dice, mira, así tienes que hacerle para que él se case contigo, porque por ley él tiene derecho y él se puede casar contigo. Y entonces dice que ella se acerca y si él le extendía no recuerdo bien, la sábana, la cobija, eso significaba que la aceptaba, que la iba a redimir, que le iba a dar un nombre y una posición. Y Booz lo hizo. Cuando dice aquí la Escritura, hermanos, y le extendió su misericordia,
significa que Dios ya estaba con él, pero aquí le dio todavía más gracia. Más gracia. ¿Y sabe por qué? Porque José no se llenó de amargura. Porque José, hermanos, estaba consciente de que Dios estaba con él. ¿Y cómo podía estar consciente? Porque dice la Escritura, hermanos, que todo lo que José hacía era prosperado. Su amo Potifar fue prosperado, la casa de Potifar fue prosperado, por eso Potifar le dio la confianza. Y en la cárcel José también fue prosperado. José sabía, hermanos, si tú notas que Dios está contigo, haces algo y Dios te está bendiciendo, lo que tienes que hacer todavía es serle más fiel, trabajar más para Él. Porque si no, hermanos, estamos en riesgo de que la amargura dice, mira, porque no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es decir, sus bendiciones, puedes perder lo que ya tienes. Puedes perder todo el avance que ya llevas. Pero si crees que Dios está a cargo y tiene el control, crees que Dios está contigo como siempre, hermanos, podemos evitar la amargura en nuestro corazón. Termino aquí en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Dice el versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, los patriarcas son los hermanos de José, porque fueron de donde surgieron las 12 tribus. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿Pero qué dice la Escritura? Dios estaba con él. Hermanos, estamos conscientes que así como Dios estuvo con José, lo está con nosotros. Créame, no importa la situación que usted viva, la situación que usted pase, usted no va a albergar amargura. Usted va a mantener la ecuanimidad, el gozo, la firmeza delante de Dios. La amargura en sí, hermanos, quizá no es un pecado. Sin embargo, es un resultado del pecado. Además, la amargura, aparte de contaminar a otros, también nos puede llevar, hermanos, nosotros a cometer pecado, como lo hizo Caín. Por ello, tenemos en Hebreos, hermanos, la advertencia. Mirad bien. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Por ella estorbe. Muchos sean contaminados. Vamos a orar.